Buenas tardes, hermanos, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Espero que el Señor haya bendecido su día y que haya tenido un excelente día, ya sea en el trabajo, en la escuela, en casa, cualquiera que haya sido la actividad que haya realizado, pues que el Señor le haya bendecido y pueda estar usted contento en este momento buscando ya juntos al Señor. Gracias por estar presente, por conectarse, por pues apartar estos momentos del día para poder buscar juntos al Señor. Sea bienvenido a esta su casa en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues me gustaría, mi amado hermano, tomar un momento para orar, ponernos en las manos del Señor. Sabemos que es importante que su Espíritu nos guíe. Todo lo que hacemos es por Él y es para Él, así que es importante pedir también pues que Él nos guíe y que se agrade de todo cuanto hagamos en este momento. Así que vamos a orar juntos. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a buscar al Señor. Padre, en esta tarde agradecemos la vida que tú nos concedes, la oportunidad de estar juntos, los recursos para hacerlo. Gracias, buen Señor, porque tenemos libertad para hacerlo, para poder abrir tu palabra, para gozarnos, Señor, al aprender de ella. Suplico en el nombre de Jesús que tú seas con cada uno de los que se están pues poco a poco conectando. Si alguno tiene deseo, intención de hacerlo, pues apresura sus pasos para que pronto pueda estar acompañándonos y que juntos nos gocemos, Señor, pues en tu presencia. Guíanos y permite que todo lo que hagamos pueda, Señor, pues honrar, glorificar tu nombre. Recibe nuestra alabanza como una ofrenda agradable y deseamos que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Y vamos a cantar, hermanos, juntos este coro que lleva por título Con brazo fuerte, y pues decimos, reconocemos cómo el Señor nos ha liberado del pecado y ahora pues podemos gozarnos en su presencia. Razones de sobra tener para poder gozarnos en el Señor, una fiesta en su presencia cuando nosotros pues nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para poder buscarle a través, por supuesto, de su palabra, para poder acercarnos a las Escrituras con libertad, de tal manera que Él pueda hablarnos
y nuestros oídos estén abiertos, nuestra mente atenta para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran por favor su Biblia en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 24. Hoy vamos a avanzar un poquito, vamos a leer los versos del 15 al 18. Quiero que presten atención a estos versículos. Son versículos que probablemente sean de los más complicados en los evangelios. Sin embargo, algo el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a invertir un poquito, pues prácticamente en una introducción. Me importa que podamos tener claro el propósito de estos versículos, de estas palabras del Señor, y si Él lo permite, el día de mañana pues nos comenzaremos a adentrar directamente en el texto para ir pues desmenuzando las verdades eternas que tiene para nosotros en esta porción de la Escritura. Así que la palabra de Dios dice en Mateo 24 versos del 15 al 28, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pues se acortará, pero se acortará por el bien de los elegidos. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, no se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Yo antes ya había mencionado que los capítulos 24 y 25 constituyen prácticamente el quinto discurso de Jesús en este evangelio. Mencioné algunos de los otros pasajes en donde pues se entiende que son discursos largos con temas prominentes precisamente de Cristo, y estos capítulos constituyen este quinto y es importante, último discurso de Jesús. Con esta denuncia que Jesucristo dirigía a los escribas y a los fariseos, Jesús estaba prácticamente concluyendo con su ministerio público. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Es en esta parte de su vida cuando Él prácticamente decide dejar de enseñar públicamente las Escrituras. Ya no habrá más enseñanzas para todos, solo para los suyos. En esta sección, Él pues sí continúa preparando a sus discípulos con este discurso sobre las últimas cosas, sobre las cosas que pasarán en los últimos tiempos, pero ya lo hace de manera privada. Ya solamente le está enseñando a sus discípulos, aquellos que están pues en el círculo un poco más cerrado, más íntimo del Señor. Ahora, hay un consenso obviamente entre los comentaristas de que estos versículos que nosotros leímos, incluso me atrevo a decir los dos capítulos completos, 24 y 25, son unos de los pasajes más difíciles en los cuatro evangelios. Y hay varias razones por las que podemos decir que estos versículos son complicados de entender y causan para algunos ciertas dificultades para una correcta interpretación. La primera de ellas es su contenido escatológico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos habla de asuntos relacionados con la doctrina de las últimas cosas. Es decir, el Señor hace mucha referencia a su segunda venida, lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Ahora, interesante cómo este término ni siquiera existe, por lo menos en los evangelios. El término griego que normalmente
normalmente se utilizaba para hablar de Jesús es parusía, y nosotros le hemos dado a este término la connotación de una segunda venida de Cristo. Cuando en la iglesia nosotros hablamos de la segunda venida, lo entendemos perfectamente bien, lo que los mismos judíos e incluso los griegos entendían cuando se hablaba de la parusía. Entonces esto es lo que hace un poco complejo el interpretar y el entender correctamente estos versículos, pero también lo que lo hace un pasaje difícil es su naturaleza apocalíptica. Cuando hablamos del Apocalipsis estamos hablando de un género literario que denuncia precisamente también o revela algunos aspectos de estas últimas cosas. Incluye por supuesto un lenguaje simbólico y todo lo que esto implica. Cuando nos referimos al Apocalipsis de Juan, y digo al Apocalipsis de Juan porque hay muchos Apocalipsis, se escribieron varios Apocalipsis. Por supuesto, el único que nosotros tenemos como canónico, como aceptado en este caso por los grandes concilios y demás a lo largo de la historia como una revelación directa de Dios, es este Apocalipsis de Juan. Juan, este pastor que fue exiliado en la isla de Patmos, este pastor que guiaba, que servía a las iglesias en Asia Menor, fueron hechas estas revelaciones directamente y él las escribió. Él escribe el Apocalipsis y esta naturaleza apocalíptica de este pasaje, sobre todo que leímos, ¿no? Pues es importante que nosotros tengamos o identifiquemos pues las cosas relevantes en cuanto al simbolismo que implica la literatura o la naturaleza apocalíptica de estos versículos. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la simbología en el Apocalipsis, tenemos que prestar atención a muchos símbolos, a la numerología, por ejemplo, el valor de los números, el número 1, el número 3, el número 7, el número 6, el número 1000, todos estos tienen un valor especial, el número 12, ¿no? Todos tienen un valor significativo en la numerología judía, el uso y el significado de colores, el hecho de que se mencionen colores como blanco, como púrpura, colores precisamente como incluso el verde, el negro, todos tienen un valor simbólico, una representación simbólica, y es importante que lo entendamos, y para nosotros esto ya no es tan común. Lugares que se mencionan, el momento, el manejo de los tiempos, son cosas que para ellos en su momento resultaban un poco más sencillas de entender, lo tenían más presente. Para nosotros hoy en día resulta mucho más complicado, los tiempos son otros. Entonces eso puede representar en algún momento también una dificultad para algunos de entender correctamente lo que estos versículos dicen. Y por último, pues los 2 o 3 elementos mezclados en la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús comenzando este capítulo 24. Pues ellos tenían, hermanos, en su propia concepción de las cosas, pues ya aspectos muy marcados en su cosmovisión, en los paradigmas que habían sido creados en ellos, pues a lo largo prácticamente de toda su vida. Recordemos, como lo hemos mencionado anteriormente, que ellos esperaban un Mesías revolucionario, un Mesías que los liberara en un futuro cercano, ¿no?, de la opresión romana. Ellos estaban esperando un poderío militar, ¿no?, un poderío político, económico, social. Y si bien Jesús vino a revolucionar la historia en general, pues no fue en base a una revolución armada, en base a la liberación política, ¿no?, o económica, en este caso del Imperio Romano. La realidad es de que no, pero estos hombres al mismo tiempo hicieron una referencia al final de los tiempos, y eso nos muestra la importancia y la necesidad que Jesús detectó que había de poderles enseñar, explicar estas cosas a sus discípulos para que no siguieran confundidos, para que nosotros hoy, después de casi 2000 años, podamos también entender un poco más claramente y sobre todo comprender el fondo, la razón, la verdadera importancia de que Jesús haya enseñado esto a sus discípulos. El contenido, hermanos, es claramente o exclusivamente escatológico. Se trata precisamente de estas últimas cosas. En ese sentido podemos decir que es una profecía predictiva, y en esta profecía Cristo presenta un concepto de las últimas cosas que difiere radicalmente de un montón de filosofías que había en su momento. Hay por lo menos 3 conceptos
no cristianos, ojo, no cristianos en cuanto a la historia, por lo menos cuando Jesús estaba dando estas palabras a sus discípulos. El primer concepto es el concepto cíclico. El concepto cíclico. ¿Qué es lo que dice este concepto? Que la historia se repite, que son ciclos. Se cumple todo un ciclo, iniciamos en una parte, avanza la historia, se cumple todo un proceso hasta que se vuelve a cerrar el ciclo y vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, de eso es de lo que nos habla precisamente el asunto de este concepto cíclico de la historia. Todo se repite. El segundo concepto es el concepto caótico. ¿Y qué es lo que dice esto? Es un concepto fatalista. Es aquel que simplemente dice que no hay mucho que entender porque tampoco hay mucho que esperar. Es un concepto sin designios y sin esperanza. Es decir, ni siquiera busca una explicación. Simplemente dice todo es un caos y todo vuelve a ser un caos. Y en algún momento volveremos a ser destruidos y a comenzar de nuevo sobre el caos. Así que esto era otro concepto que ellos tenían en este sentido en cuanto a la historia. Y había un tercer concepto general que también mucha gente creía, y era el concepto del progreso natural inevitable. Es decir, esto de alguna u otra forma para muchos tampoco tenía mucha lógica, porque conduce a una especie de vaga utopía. Es decir, todo progresa de manera natural. Es como si fuéramos simplemente causa, en este sentido de pues el cauce natural de las cosas, como si fuéramos una casualidad. Pues todo sigue avanzando, todo sigue caminando, las cosas van sucediendo. No es que haya un propósito, no es que haya un fin definido, simplemente pues por mera naturaleza, de manera natural, todo conlleva un orden, un progreso, ¿no? Pero esto otra vez simplemente hace que la gente se imagine la historia como una utopía. Jesús, en contraste, presenta un concepto de la historia totalmente distinto, en el cual Dios es soberano. Y Dios tiene un propósito definido, un propósito que no apunta solo a un momento en particular de la historia del hombre, sino incluso un propósito eterno, que incluye al Creador y a sus criaturas. Y todo este propósito, toda esta historia se está llevando a cabo para cumplir ese propósito que nos ha sido revelado. Y a mí esto me encanta, hermano, y me gusta pensar en ello, porque otra vez, en algún momento, cuando nosotros en la misma iglesia, antes de esta pandemia, estudiábamos y reflexionábamos un poquito sobre este concepto, precisamente, que en algún momento compartí del hermano Jean-Luc sobre la misión de ello, la misión de Dios, en el sentido de que nosotros tenemos que ver la historia como la historia de Dios y la historia de Dios con el hombre. Dios nos involucra en la historia, nosotros somos parte de esa historia, aún siendo su creación, y esto es algo maravilloso, ver cómo Dios nos toma en cuenta, ver cómo nosotros formamos parte pues de toda esta historia, de este drama que se sigue desarrollando día tras día y que tiene un propósito eterno. Nosotros somos parte de ese propósito. Ese propósito, por supuesto, que incluye el desarrollo y la consumación de la historia en un gran día del juicio, en el cual habrá una separación entre lo que las Escrituras llaman justos e injustos. Ahora, cuando nosotros hablamos de justos e injustos, me gustaría aclarar una cosa para que también no nos quede en el aire o lo malinterpretemos o lo mal entendamos. Cuando hablo de los justos y los injustos, no quiere decir que algunos de nosotros que nos decimos justos lo seamos porque nos comportamos de esa forma o porque lo merecemos. En realidad, yo creo que la idea que realmente tendremos que tener en mente es los justificados y los que aún no han sido justificados, no son justos, por eso son injustos, ¿no? Y aquí el punto es importante recalcarlo, porque no es que lo mereciéramos.
No es que no lo ganáramos, no es que somos muy buenas personas y por eso hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes, para nada. En realidad es de que es Dios en la persona de Cristo Jesús quien nos justifica. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y por el derramamiento de su sangre que Dios Padre perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos hizo justos por el sacrificio de Cristo. Por eso de repente cuando aún nosotros escuchamos o decimos que la salvación es gratis, que no nos cuesta nada, pues es gratis para nosotros y no nos costó a nosotros, pero tuvo un precio muy alto. Jesucristo tuvo que morir, Jesucristo tuvo que derramar su sangre. Así que debemos entender este término de justos e injustos a la luz de Cristo. Hemos sido justificados por Él. Así que cuando nosotros pensamos en los injustos, pues pensamos en que ellos serán condenados al castigo eterno, y no simplemente por un capricho o un berrinche en este caso de Dios, sino porque ellos no han permitido ser justificados, han tomado la decisión de darle la espalda a Dios, y por ende no pueden haber sido restaurados en su comunión con Dios. Sin embargo, los justos serán llevados a la dicha eterna con su Creador, y esto es porque hemos sido justificados. Insisto, no es cuestión de que lo merezcamos o no lo ganemos, es cuestión de que hemos aceptado la misericordia, la gracia de Dios. Es que Cristo nos ha redimido, nos ha hecho limpios, nos ha limpiado, nos ha salvado, y por ende entonces somos justificados. Ahora, la consumación de estos tiempos, de este siglo, sigue siendo un evento futuro, y con muchos elementos que aún pues no hemos podido definir, digamos, pero eso es lo que da lugar a ciertas problemáticas, a dificultades de interpretación. Miren, la naturaleza apocalíptica o reveladora de estos dos capítulos también por lo mismo pues complica a veces su exégesis, su estudio, su interpretación profunda. La literatura apocalíptica es el método que se usaba comúnmente para hablar de la doctrina de las últimas cosas, de la escatología, y es el simbolismo poético de este discurso, ¿no?, que pertenece sin duda al método apocalíptico, ¿no?, como lo son este par de capítulos en Mateo, pero le faltan quizá para algunos ciertos elementos que normalmente lleva un escrito apocalíptico, elementos como sueños, como visiones, como voces celestiales, es decir, y escuché la voz del Señor, o el Señor me dijo, este tipo de cosas como las que escribe Juan en el Apocalipsis. Estos capítulos, aunque decimos que de alguna u otra forma tienen una naturaleza apocalíptica, no son apocalípticos, capítulos apocalípticos puros como lo es el libro de Daniel, por ejemplo, o como lo es el libro del Apocalipsis. Y quizá precisamente el problema principal de interpretación se va a derivar de la pregunta, ¿no?, o más bien de la manera en que Jesús contestó la pregunta de los discípulos, pues él describe por lo menos dos eventos futuros. Y eso es lo que de repente lo hace complicado, porque muchos comentaristas pues chocan un poquito en cuanto a la interpretación sobre a qué se está refiriendo Jesús, porque él hace referencia por lo menos a dos eventos futuros para ellos en ese momento que lo estaba enseñando. El primero de ellos es la destrucción de Jerusalén, y nosotros sabemos que eso ya pasó, fue en el año 70 después de Cristo. Y el segundo evento futuro obviamente es la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo de Dios, la parusía, que aunque separados por un largo lapso de tiempo, tan largo que a la fecha nosotros seguimos esperando ese retorno del Mesías, ¿no?, tienen elementos similares. Por esa razón, y porque Jesús no trata en un orden estricto los dos elementos, terminando uno antes de comenzar el otro, pues para muchos es difícil saber a cuál de los dos eventos se está refiriendo cuando estamos leyendo estos versículos.
Así que si usted de repente medio se confunde o no termina de entender o piensa que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén o al juicio sobre Israel, o bien se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y al juicio sobre los impíos o los injustos, bueno, de alguna u otra forma no será el primero y no tiene por qué sentirse mal. Es una cuestión complicada con la que no ha batallado solo usted, sino muchos a lo largo de la historia. Ahora, lo que sí resulta muy importante, creo yo, para nosotros, es que entendamos realmente cuál es el fin, cuál es el propósito de este pasaje. Porque el propósito de estos capítulos no es el satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro. Jesús enseña esto no para que los discípulos se queden a gusto, contentos en cuanto a que sepan de manera muy concreta qué es todo lo que va a suceder. En realidad lo que el Señor más bien está haciendo es prepararlos y está queriendo fortalecer su corazón para que ellos puedan enfrentar con seguridad todas las adversidades que habrían de venir y presentarse en su vida. Ya hemos hablado en los capítulos y versículos pasados cómo el dolor es parte de la vida. El Señor no nos promete una vida color de rosa cuando lo conocemos o cuando nos comprometemos con Él. Esta idea es muy carnal. Esta idea de si yo me porto bien, entonces mis papás, ¿no?, me van a premiar. Si yo saco buenas calificaciones, mis papás me van a dar un premio. Es decir, muchos seguimos teniendo la idea de los que se portan bien serán bendecidos y los que se portan mal serán castigados, recibirán castigo. Bueno, no, en el trato del Señor esto no funciona así. En realidad nosotros debemos de tener en cuenta que Él no está apuntando a que nosotros conozcamos lo que va a suceder, pues para tratar de evitarlo o de pasarla mejor. Lo que Él quiere en realidad es que nos preparemos, porque Él mismo está asegurando que esos tiempos difíciles van a venir, no es una opción, van a venir, y para poderlo soportar, como veíamos el día de ayer, para permanecer fieles, no solamente confiando en el Señor, sino predicando el Evangelio, nosotros tenemos que prepararnos. Y eso es a lo que le está tirando Jesús cuando está enseñando estas palabras, estos versículos a los discípulos. El propósito, hermanos, es muy práctico. Tiene su lado ético, humanitario y misionero. Jesús les quiso advertir a sus discípulos de los falsos profetas, de los falsos mesías que vendrían, de la necesidad de vivir cada día en la expectativa de que el Señor regresa y Él viene pronto. Yo insisto, muchas veces, sobre todo cuando pasan momentos complicados en la historia de la humanidad, pues la gente normalmente dice, pues es que el Señor ya viene, el Señor viene pronto. Yo recuerdo alguna ocasión estando en Kentucky, en la iglesia en Getsemaní, pues hubo un pastor invitado y por ahí el brother hizo mucho énfasis en estas cosas y para mí fue muy incómodo porque él estaba queriendo enseñar cuestiones de escatología y que el Señor ya venía y que venía pronto y que los días estaban contados, y él me volteaba a ver y me decía, ¿verdad que sí, pastor? Y yo con la cabeza decía, brother, no sabes ni lo que estás diciendo, por lo menos yo no creo lo que tú estás diciendo. Y ese es el asunto. El ser humano no de hoy, sino desde siempre ha querido, hermano, jugarle al listo e interpretar esto como si el propósito original de Cristo hubiese sido el que nosotros supiéramos la fecha o el momento exacto en el que Él va a regresar. Ese nunca fue su propósito. Lo que Él quería era prepararnos para lo que venía, que supiéramos que tiempos difíciles va a haber. Esa es parte de la vida, es parte de nuestra existencia, y nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, afianzarnos en su palabra, fortalecernos en Él para estar listos en el momento en que tengamos que enfrentar estos tiempos. Todo creyente, si yo entiendo bien, por eso tiene que permanecer a la expectativa, vigilante, preparado, cumpliendo con la voluntad de su Señor, para poder rendir buenas cuentas como fieles mayordomos de lo que Él ha confiado en nuestras manos. El pueblo, hermanos, escogido de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo de Dios según la carne, porque fue a quien Dios escogió, pues tenemos que ser claros y honestos, y ellos tienen que reconocerlo.
no cumplieron el propósito y sobre todo el propósito espiritual, misionero por el que Dios los llamó, o el propósito que les asignó. Ellos más bien entendieron que eran los únicos y que lo merecían y que nadie fuera de los judíos podría llegar a ser salvo, ¿no? De hecho lo leemos en el libro de Jonás. Jonás se molesta, se enoja incluso y hace su berrinche con Dios porque él no quería que los ninivitas se salvaran. Él quería que Dios los enjuiciara, que acabara con ellos. Para Jonás, ¿no?, los ninivitas no merecían el perdón de Dios, no merecían una oportunidad. Y aquí vemos cómo era la forma de pensar de los judíos. Todos los infieles, todos los que no pertenecían al pueblo de Dios, los gentiles, eran dignos de muerte y ellos esperaban que Dios arrasara con todos. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras, en libros como Jonás, el mismo Isaías, cómo el Señor en realidad tenía una visión totalmente diferente. No tenía a Israel como un pueblo exclusivo, por lo menos no en cuanto a la carne. Y es por eso que nosotros nos damos cuenta cómo ellos al final fallaron. Jesús estaba iniciando ese nuevo pueblo escogido. Estamos hablando de lo que muchos nombran el nuevo Israel espiritual, el cual llevaría a cabo este propósito universal. Y nosotros somos parte de ese pueblo, nosotros como iglesia, como su cuerpo, como su novia. Cuando yo entendía esto, cuando estaba estudiando y preparando el estudio, a mí me quedó entonces muy claro que no tenemos por qué andarnos preocupando, hermanos, queriendo descifrar cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Porque eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor desea es que nosotros seamos obedientes, que nosotros tengamos una relación con Él, que nosotros sigamos predicando el Evangelio de Cristo. Insisto, lo importante no es saber la fecha exacta en la que Jesucristo regresa. Lo importante es que sabemos que Él regresará, Él va a venir. ¿Cuándo? ¿Qué te importa? Eso no nos debe de importar. Lo que debe de ocuparnos es cumplir con la voluntad del Señor. Es estar listos, preparados para cuando el tiempo llegue. Y la única forma de lograrlo, de estar preparados, es siendo obedientes, es cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Vivir para la gloria de Dios y participar en el extendimiento de su reino en la tierra. Predicar las buenas nuevas. En esto se resume la vida cristiana, hermanos, y yo entiendo. No es más. La vida cristiana no solamente es ir el domingo a la iglesia, apartar un diezmo, ser nombrado líder, ¿no?, ministro en la congregación. No, la vida cristiana tiene que ver con vivir para la gloria de Dios y participar en el extendimiento de su reino. Esto se oye muy fácil, ¿no?, muy sencillo. La verdad es de que implica muchísimas cosas. Si nos vamos desde el origen, implica que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores y le pidamos perdón a Dios, invitando a Jesús a que tome control de nuestra vida, a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Eso es nacer de nuevo. Implica cuidar nuestra relación con Dios. Saben que ese es uno de los mayores privilegios. Otra vez, cuando nosotros a veces invitamos a la gente, pues acepta a Cristo, tenemos en mente para que cuando te mueras te vayas al cielo con Diosito a disfrutar la eternidad. Hermanos, eso no es lo más importante. La eternidad no es el problema. El asunto es que desde el momento en el que nosotros entendemos lo que Jesús hizo, cómo entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos restaurar una relación con Dios, porque nuestro pecado nos apartaba de Dios. Jesucristo vino a hacer ese puente que nos permite nuevamente acercarnos a nuestro Creador, a nuestro Padre, orar, tener comunión con Él. Y eso es lo que realmente nos debería de importar. Por eso es importante cuidar nuestra relación con Él. Dice el mismo Señor en sus evangelios, ¿no?, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto no lo podemos hacer si no oramos, si no leemos la Escritura. ¿Cómo vamos a gozar de una buena relación con el Señor si descuidamos la oración y el estudio de la palabra? Esto nos lleva a vivir en santidad, a compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen. De eso es de lo que se trata ser cristiano, hermanos.
de compartir con otros nuestra fe, de hacer nuevos discípulos, de enseñarles lo que otros ya nos enseñaron, de hacerles notar que todos podemos aspirar a gozar de una comunión con Dios. De eso se trata, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Guárdalo en tu corazón, hermano, no te compliques la existencia preocupándote por cosas que no vamos a comprender, están lejos de nuestro alcance. No hay de qué preocuparse, hermano. Jesucristo es vencedor y nosotros estamos seguros en Él. Así que no te preocupes, no hay por qué preocuparse. Mejor busca al Señor, confía en Él, aférrate a Él, obedécelo. Haz lo que Él espera que hagas. Comparte el Evangelio de Jesús. De eso, mi amado hermano, es de lo que se trata. No te preocupes por algo más. Valora que eres libre, libre para servir al Señor, libre para acercarte al trono de su gracia. Y pues vamos a cantar este lindo coro que aprendimos durante este periodo de pandemia, que lleva por título Hay libertad. Y de verdad, hermano, valore eso, valore cómo antes éramos esclavos del pecado, vivíamos lejos del Señor, pero ahora somos libres y podemos acercarnos al trono de su gracia confiadamente. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
Sabe, yo creo que de repente, y pienso como mexicano, quizá nos cuesta tanto trabajo poder asumir la libertad como un privilegio, como algo por qué gozarnos, porque gracias a Dios aquí hace mucho que somos libres, por lo menos libres de entrar, de salir, de ir, de venir, de comprar, de no comprar, de creer o no creer. México tiene muchos problemas, demasiadas carencias, un montón de cosas, por supuesto, en las que se pueden trabajar y mejorar, pero tenemos libertad, por lo menos esta clase de libertad, y es motivo de darle gracias a Dios, y sobre todo el saber que nosotros como pueblo redimido pues gozamos de una libertad aún mayor. No nos preocupa ni solamente pues proclamamos gozo porque tenemos libertad de expresión o libertad de credo, sino porque somos libres del pecado, tenemos libertad espiritual, y eso nos da la opción otra vez de gozar, de disfrutar una relación plena, íntima con nuestro Creador, y yo creo que esa es razón suficiente como para podernos gozar y elevar nuestra alabanza a Dios. Así que no lo tome, mi amado hermano, como poca cosa. Gócese en el Señor, disfrute esa libertad que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Qué importante es que nosotros lo hagamos, y yo quiero pues además animarle a que esa libertad usted pueda pues utilizarla, invertirla en cosas que por supuesto glorifiquen al Señor, honren a Dios, que permita que precisamente su vida sea un instrumento para edificación de otros que están a su alrededor. Así que no deje de orar, de interceder por los hermanos que han compartido con nosotros sus peticiones, sus necesidades. Hay, por supuesto, peticiones que están muy presentes en nuestro corazón y por las cuales tenemos que seguir, mis amados hermanos, orando sin desmayar. Pienso en mi hermana Reina, en sus hermanas Eva y Remedios. Sigamos orando, intercediendo por ellas para que el Señor pues sea con ellas en su salud, las fortalezca y ellas puedan confiar en Él. Pienso en mi hermana Araceli Villalta y por supuesto en su papá, el señor Salvador Villalta Albarrán. Sabemos que han pues pasado tiempos difíciles, que ha sido una agonía larga y dolorosa, pero seguimos orando y confiando en que el Señor tiene pues un propósito para todo esto, y sobre todo, hermanos, que yo sí creo que Dios nos da oportunidades, ¿no? Oportunidades para buscarle, para acercarnos más. Así que seguimos orando por mi hermana, por su papi, por la familia, pues para que Dios les haga sensibles y ellos puedan, en medio de lo complicado que es, pues poder reconocer que el Señor pues quiere también hablarles, decirles algo. Sigamos orando, obviamente, por aquellos que han fallecido, por sus familias, ¿no? Pienso en la familia de Marco Arturo Fragoso, que el Señor sea con ellos y pues los bendiga, por la familia, por supuesto, también de Juan Rodiles, por la familia de Néstor Pucheta, por la familia Calzada, que el Señor pues los bendiga, los fortalezca, pues llene su corazón de paz. Estemos orando por aquellos que siguen delicados de salud, que están enfermos. Pienso en Yura Lubagui, en Eduardo Jiménez y su hijo Miguel Jiménez, que también se contagiaron de COVID. Estemos orando mucho por ellos, por nuestro hermano Irving Green, por Brenda, que el Señor obre pues en su situación, por los matrimonios de Alfonso Gama y Beatriz García, y de Raúl Gama y Ángeles Saucedo, que el Señor pues obre en sus matrimonios, por la salud del señor Sergio Arturo Madrid. Entiendo que estaba hospitalizado, pues estemos orando mucho, por favor, por ellos, por la señora Angelina Marmolejo y su recuperación, por Araceli Saldaña y esa cirugía que tienen que practicarle. Sigamos orando por el hermano Carlos de la Barra,
sigamos intercediendo por el señor Salvador Valencia, que aunque ya está en casa, pues sigue con cuidados y recuperándose. No deje de orar por Arturo Hernández, por el señor Andrés, que tiene neumonía, y la familia León García. Estemos orando mucho por ellos, por nuestra hermana Brenda, por sus papis, por sus hijas, Dafne y Astrid, que el Señor las bendiga, que sea con ellos y les guíe, por nuestro hermano Jesús Muñoz, nuestra hermana Ángela de Sul, por Irisol, por Carmen, que está esperando un bebé. No dejemos de orar por ellos, por la salud de nuestro hermano Juan Villanueva, de nuestra hermana Lilia y de sus hijas Alejandra y Lilia, que el Señor también pues los guarde. Seguimos orando, mis amados hermanos, por todas estas peticiones, por mi hermana Sujei, por Gabriela Ravelo, que está enferma de cáncer, por la pequeña Naomi Pérez, que tiene cáncer, por Tomás Brown, que requiere un trasplante. En fin, usted sabe que hay muchas peticiones. Estemos orando, intercediendo. No deje de orar por mi hermana Perla, por su hermana Ana. No deje de orar por su hijo Carlos, que el Señor pues siga obrando en su vida. Y en fin, usted conoce las peticiones, así que si usted tiene alguna petición, háganosla saber a través de un mensaje, o si está en el WhatsApp de oración de la iglesia, compártalo por allí. Seguiremos orando e intercediendo, por supuesto, unos por otros. Y quiero tomar un momento para poder orar y pues poner estas necesidades en manos de Dios. Recuerde, yo hago siempre una oración general y breve por cuestiones de tiempo, pero cuando usted tenga su momento de intimidad con Dios, acuérdese de estas peticiones y ore por cada una de ellas. Así que acompáñeme a orar. Padre, en esta noche agradecemos la oportunidad de poder también interceder por nuestros hermanos. Hemos recibido palabra, escuchamos tu voz, podemos alabarte, pero también queremos interceder por las necesidades de hermanos que amamos y que están pasando momentos difíciles. Ponemos a cada enfermo en tus manos, suplicamos que intervengas, que obres en sus cuerpos, que utilices a los médicos y todo lo que ellos hagan para que puedan mis hermanos mejorar. Oramos por aquellos, Señor, que siguen pues sufriendo por la partida de sus seres amados. Fortalece su corazón, trae paz, trae consuelo, Señor, a ellos, y que puedan pues no acostumbrarse a la ausencia, más bien a gozarse, Señor, al saber que tus promesas se han cumplido en los seres que aman. Bendice mucho, Padre, a aquellos que tienen pues alguna necesidad. Suplicamos que tú derrames de tus bendiciones en abundancia sobre mis hermanos, y que nosotros tengamos a bien buscarte a ti, buscar tu reino, Señor, sabiendo que todo lo demás nos será añadido si vivimos de esa forma. Ponemos todas las necesidades en tus manos y suplicamos, Dios, que nos des paciencia, que nos des la certidumbre de que tú siempre escuchas y que siempre obras, Señor, pues lo que es mejor para nosotros. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén. Así que gracias, mis amados hermanos, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por permitirme entrar a su hogar, poder pues gozarme con cada uno de ustedes, y en este caso pues disfrutar este tiempo de comunión unos con otros. Estemos orando, estemos intercediendo. Quiero nuevamente ingresar a los comentarios para poderles reconocer o saludar, pero pues no tengo éxito. Ya tendré que pedirle de repente orientación nuevamente a mi técnico para que me eche la mano, porque definitivamente no me da chance y no sé cómo lograrlo. Entonces, por aquí llego pues ver algunos, pero entiendo que tampoco son todos, y pues voy a omitir a varios, pero puedo ver aquí en corto a mi hermana Yolanda Estañol. Dios le bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a nuestra hermana Aurora López, también presente. Tía, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo. Nuestra hermana Araceli Villalta, Dios le bendiga, gracias por estar presente. La hermana Dilia, un abrazo a Dilia, Dios te guarde. Saludos al buen Lucio, gracias por acompañarnos. Qué bueno que pudiste conectarte, un fuerte abrazo, un abrazote. Saludos también a nuestra hermana Paula Escobar, qué gusto saludarte, Paula, mi madre por allí también conectada. ¿Quién más puedo ver por acá?
pues son las que me deja ver. No me da chance de ver a nadie más, y les digo, de repente no entiendo la razón, pero pues así son estos asuntos de la tecnología. Así que pues a todos los que no nombré, pues les mando un fuerte abrazo. Pues son razones que de repente de verdad no entiendo del todo, ¿no? Pero pues sigo luchando y batallando con estos inventos del hombre blanco. Así que disculpen, mi hermano, pero pues gracias por estar presentes. Les mando a todos un fuerte abrazo, y pues confío en que el Señor pues tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. Así que si el Señor lo permite, pues nos vemos mañana en punto de las 7. Le mando un fuerte abrazo, pásela bien y que el Señor le bendiga.